children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Javier San Pedro y Pera Estupiñán en un mismo estudio. ¿Cómo estáis, compañeros? Muy bien. Muy bien. ¿Todo bien? Uno de los dos ha fumado hace poco, no voy a decir cuál. Yo creo que la audiencia empieza a saberlo y algún día haremos una intervención, Javier. Una Ay, se me ha escapado quién es. quirúrgica. Hay un par de cosas, la semana pasada no tuvimos sección, hay un par de cosas que quería comentar con vosotros. Una de ellas, además, fíjate, yo creo que buena parte de la audiencia, o una parte de la audiencia, habrá visto hace poco la película sobre Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, y claro, dibuja un mundo en el que el SIDA era la gran amenaza médica. Y ahora cada vez estamos leyendo más noticias que tienen que ver con el virus del SIDA y cómo hay, no sé, pues argumentos y experimentos muy esperanzadores. Sí. Bueno, la farmacología que se ha desarrollado en las últimas décadas ha sido muy eficiente. Realmente las personas que siguen los tratamientos como los deben seguir sí que tienen unos índices de virus prácticamente que no se detectan. Pero este es un problema. No todo el mundo sigue, y eso pasa en general en medicina, no sigue los tratamientos al pie de la letra. Entonces, uno de los desarrollos que ha ocurrido en las últimas semanas ha sido una inyección que se da mensual que funciona igual de bien que las pastillas que se deben tomar a diario. El combinado, lo que se llamaba antiguamente, ¿no? Exacto. El Entonces, cóctel, ¿no? El cóctel. funcionan igual, pero la gran ventaja es que una inyección mensual es muy fácil de adherirte a ella. En cambio, las pastillas se ha demostrado que muchas personas pues, se olvidan o se despreocupan o lo que sea, y entonces es más eficiente. Y el otro gran avance ha sido replicar una cosa muy curiosa que ocurrió hacía unos 10 años y ocurrió medio de casualidad. Una persona que tenía SIDA pero también tenía leucemia, necesitaba un trasplante de médula ósea y al trasplantar la médula ósea se trasplantan también los glóbulos blancos, que son los que el virus infecta. Pero hay personas que tienen una mutación en las proteínas de los glóbulos blancos que hacen que el virus no les infecta. Entonces, el trasplante que recibió esa persona, el que ahora se llama paciente de Berlín, porque estaba en Berlín, tenía esta mutación, y esa persona que tenía el SIDA, desapareció, dejó de tener el SIDA, dejó de tener los virus, mejor dicho. Y esto se ha replicado, y hay un segundo paciente de Berlín. De Londres, en este caso. Exacto, de Londres, que ha sucedido lo mismo. Tenía el virus, pero al trasplantarle células madre de la médula con esta mutación, ahora sus glóbulos blancos son resistentes al virus del SIDA. Claro, cuando habláis de adherencia, yo creo que esa palabra la has usado tú en alguna ocasión, Javier, para cuando hablas de los antibióticos, por ejemplo, sí, ¿no? De cómo tienes que acabar el ciclo. Sí. Eso es lo que define, ¿no? Sí, bueno, en el caso de los antibióticos, que no tiene nada que ver con el SIDA, recordemos que los antibióticos son para infecciones bacterianas y SIDA es un virus. Es muy importante continuar el régimen de antibióticos, aunque a ti ya se te haya pasado el dolor de garganta o la cistitis o lo que tuvieras. Tienes que seguir tomando, porque si no hay bacterias resistentes en tu cuerpo que, aunque a ti no te hagan daño, van a acabar en los colectores, ¿no? A través de tu orina, de tus heces y de otros restos biológicos. Y entonces es muy importante la adherencia al tratamiento para evitar, no para ti, que mucha gente cree que eres tú el que tienes que tomarte eso, porque si no va a pasarte algo horrible. No es para ti. A ti, como una pastilla, se te quita la infección muchas veces. Una cistitis responde a una pastilla prácticamente. Pero tienes que seguir tomándolo para evitar echar bacterias resistentes al medio ambiente, lo cual, por ejemplo, en los hospitales es un problema monumental, ¿no? Claro. Donde más se usan antibióticos es donde más resistencias hay. Recordemos también que el escándalo famoso de finales del año pasado, donde un chino hizo 2 niñas editadas genéticamente, las hizo precisamente con mutaciones en este gen CCR5, que es para protegerlas contra el SIDA. O sea, que se está trabajando en la línea de la edición genómica para estos casos. De momento,
estas técnicas de médula pueden salvar algunas vidas. Y solo con eso ya es suficiente para incidir en ellas. Oye, esto me lleva a otra cosa que quería comentar con vosotros, porque en este espacio hemos hablado en muchas ocasiones de experimentos con ratones, experimentos con monos también, de la ética que rodea eso, y los dos habéis hablado, tú has escrito también, Javier, en los últimos días, de unos experimentos con presos que tienen que ver con la agresividad y cómo un determinado número de descargas, un determinado tipo de descargas puede hacer descender la agresividad de esos presos. Sí, exactamente. La población más afectada por ese tipo de emoción negativa. Claro, es un grupo de población muy interesante, puesto que tienen problemas de agresividad, de unos 40 o 50 presos, 15 de ellos eran homicidas. Sobre todo, sobre este tema todo el mundo tiene una opinión. Hombre, seguro que sí. Hay que decirlo. Primero es que ellos voluntariamente se sometían a ese tema. Sí, se les explicó de qué iba la investigación. Se trata de aplicar una leve corriente eléctrica sin ser invasivos, o sea, sin electrodos, sino con electrodos transcraneales, de los que se ponen encima del cuero cabelludo, ¿no? Y con una ligera estimulación eléctrica, pues se ha visto que los datos, la verdad, que han ido bastante bien. Según dicen los test psicológicos que están estandarizados para medir la agresividad de la gente, los presos llegan a informar de una reducción de su agresividad que contabilizada es del 37%. Es una cifra importante. Todo esto es teoría, claro. Luego habría que ver los índices de reincidencia. Bueno, o si hay que suspender los electrodos o deben seguirse utilizando de por vida, o si hay otra forma más práctica de estimular el lóbulo cerebral. Recordemos que los lóbulos frontales del cerebro. Recordemos que la agresividad viene de zonas más antiguas y más posteriores en nuestro cerebro, más detrás en nuestra cabeza, mientras que los lóbulos frontales, que es lo que tenemos detrás de la frente, entre las sienes, que son los últimos llegados a la evolución humana, los que más han crecido durante la evolución de los homínidos y los que más nos hacen humanos, porque son el sistema de control de la antigua agresividad que hemos heredado de nuestros ancestros. Digamos que una parte del cerebro controla la otra, ¿no? La nueva controla la vieja. Exactamente, es así. Y la mayoría de los casos de gente agresiva innatamente, o no necesariamente de manera innata, tienen problemas en el lóbulo frontal, de activación escasa o daños que se han producido por accidente o enfermedad. También los adolescentes, cuyo comportamiento tanto nos sorprende, lo que tienen es un lóbulo frontal poco maduro en relación con el resto del cerebro. Madura primero el de atrás. Exacto. En el mismo orden que la evolución ocurre el desarrollo humano. Y hasta la adolescencia no empiezan a madurar los lóbulos frontales. Y no acaban hasta los 20 y tantos años. Hay esperanza, entonces. Hay un teléfono, por si alguien quiere hacer preguntas o comentarios o pedir la opinión de Pere de Javier. Es el 638-855-349. Es un número de WhatsApp, así que si quieren dejar una nota de voz o enviar cualquier tipo de mensaje, también lo leeremos y se lo comentaremos si guardamos un par de minutos al final del programa, o si no, la semana que viene. Repito, 638-855-349. ¿Alguno de vosotros ha estado alguna vez en la Antártida? Yo casi. Eso no vale. No, pero es verdad, estuve, casi de dos maneras. Estuve en Punta Arenas, que esta es la parte como más sur, y después los chilenos me habían invitado a ir a una expedición, pero al final no pude ir. ¿Tú? Yo lo más parecido a la Antártida que estaba es en Alaska. Estaba lejísimo. Que hace una cerrada. Pero hace un tiempo parecido. Entonces, vale. Claro, a los dos os encantaría poder ir, me imagino, ¿no? Pues claro que sí. Yo me llegué a comprar el traje. Es que iba a ir, de verdad. Y me llegué a comprar traje así de aislante para ir. Pobre, y al final no pude ir. Hacer un crowdfunding para que puedas volver. Os voy a presentar a tres personas. En Radio Mallorca nos escucha Marga Gual, es doctora en biomedicina, directora senior de proyectos en el Centro de Diplomacia Científica en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. ¿Cómo estás, Marga? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. En Radio Barcelona, Ana Cabré es física de la Tierra e investigadora del clima y los océanos en la Universidad de Pensilvania. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Hola, muy bien. Y en Nueva York, Alicia Pérez Porro es bióloga marina, es profesora en la Universidad Americana, la Universidad de Baruch, y presidenta de la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Alicia? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien. ¿Qué tal la madrugada? Gracias por madrugar, neoyorquina? eso te iba a decir. Bueno, tenéis una hora menos que hace una semana, porque vosotros habéis cambiado ya la hora. De esto tendríamos que hablar algún día, por cierto. Correcto, sí. Para pues- mí son las 5:30, bueno, ahora son casi las 6 de la mañana, así que no me voy a quejar. Hay mucha gente que se levanta cada día a las 5:30 de la mañana para ir a trabajar. Claro que sí. Yo porque lo haga un día no me pasa nada. Pues ya está. Y si hubiera sido hace una semana serían las 4:30, así que todavía hemos tenido Entonces suerte. ahí a lo mejor me hubiese pasado algo. Claro. Bueno, pues Marga y Ana van a participar este año en el programa Homeward Bound, que reúne a 95 científicas, solamente mujeres, de todo el mundo, para formarlas en liderazgo y para realizar una expedición a la Antártida para observar los efectos del cambio climático. Una de estas 3 invitadas ya ha hecho este programa, 2 están a punto de hacerlo, que son Marga y Ana. ¿Os habéis comprado ya el equipamiento? Estamos en ello. No olvidéis los guantes. Los guantes son importantes, a lo mejor Pera, que lo compró y no lo usa. Sí, no sé si la talla os encajaría, mejor pero que yo ponerlo tengo en Wallapop igual para estrenar. os lo puede pasar. Pues- Supongo que tendréis una ilusión enorme las dos por hacer esto, ¿no? Sí, iba a decir que estamos buscando a ver si alguien nos patrocina, básicamente, el equipamiento. Ah. Y luego si alguien del año pasado nos pasa algo también para aprovechar. Bueno, pues alguien del año pasado es Alicia. Alicia, ¿te Sí, sobra sí. algo? Me sobra todo el equipamiento porque vete a saber cuándo vuelvo a la Antártida, aunque no lo descarto. Claro, esto es una experiencia casi de una vez en la vida. Bueno, siendo científica, a lo mejor vosotras repetís. Alicia, ¿qué se van a encontrar Marga y Ana cuando lleguen? La verdad es que es difícil describirlo porque cuando yo llegué no se parecían nada a lo que yo hubiese visto antes. Se van a encontrar mucho silencio, que a mí eso me sorprendió un montón, y se van a encontrar con un paisaje que desprende mucha fuerza y a la vez mucha fragilidad. Yo recuerdo estar en el barco mirando fuera y ver los icebergs y ver tanto hielo y pensar, o hacemos algo o esto en 25 años ya no existe. Y a mí eso me marcó muchísimo. Claro, pero no solamente un viaje, que nadie vaya a pensar que es un viaje de turismo. Allí estáis todo el rato aprendiendo, ¿no, Alicia? Correcto, en realidad no es para nada un viaje de turismo, estamos trabajando las 24 horas del día prácticamente. Es un programa que dura un año entero, o sea, estamos trabajando durante un año entero y culmina en esta expedición de la Antártida, que son 3 semanas. Y es muy necesaria porque en estas 3 semanas nos conocemos las caras después de estar colaborando online durante un año y trabajamos mucho temas de liderazgo, pero también trabajamos temas de comunicación científica enfocada a cómo comunicar el cambio climático, cómo hablar, por ejemplo, con gente que es negacionista, ¿no? O cómo hablar con gente que se dedica a tomar decisiones, que están en política, que están en puestos donde ellos pueden ejercer algún tipo de cambio. Y es muy importante porque a los científicos muchas veces nos enseñan a hacer ciencia, pero no nos enseñan a cómo hablar con el Congreso, por ejemplo, ¿no? Y ellos son al final los que van a pasar leyes proteccionistas para el medio ambiente, y resulta que hay una desconexión entre ciencia, sociedad y política. Claro, es un curso de liderazgo en el mejor de los escenarios posibles. Lo que pasa es que dices, Alicia, cómo hablar con un negacionista. A veces da mucha pereza hablar con un negacionista, ¿eh? Sí. Tú, Marga, ya has estado en la Antártida, creo que en un viaje relámpago, ¿no? Sí, bueno, creo que es el mismo que hizo Pere, o que iba a hacer Pere, que al final no consiguió. ¿Te colaron a ti? A mí me invitaron Hombre. desde el Senado de Chile en un congreso que se llama Congreso del Futuro, que lo hacen cada enero anualmente. Y parte de la invitación a ese congreso en Santiago de Chile incluye un viaje previo a la Antártida, a una de las islas que está no en la península Antártida, que es donde vamos a ir nosotras en la expedición, sino a una isla que se llama Rey Jorge, que hay una serie de bases científicas, pues la base argentina, la base chilena, la base rusa y la china también. Y entonces fui en avión, creo que fueron 6 horas en total. Fue una experiencia increíble porque nos llevaron en un avión desde Punta Arenas, estuvimos 6 horas visitando las bases científicas y conociendo la investigación que se hace en la Antártida, y luego nos volvieron a meter en el avión porque llegaba el mal tiempo y tuvimos que volver a Chile. Entonces, obviamente depende mucho de las condiciones, nunca se puede tener un plan fijo, y eso es muy importante para el liderazgo porque, digamos, lo que vamos a aprender ahí es que tenemos que ser
ser flexibles, adaptables e improvisar cuando las cosas no salen como uno o una pensaba. Entonces eso fue un ejemplo, creo que una mini preparación para lo que viene en las 3 semanas que vamos a estar allí. Y imagino que el hecho de que seáis 95 científicas, que sea una expedición pensada solo para mujeres científicas, tiene una doble función, ¿no? Imagino que importante concienciar a la gente, aprender temas de liderazgo en temas de cambio climático y tal, pero el hecho de que seáis solo mujeres, que... Exactamente, sí, es una expedición muy simbólica, es un programa muy simbólico, porque aparte de ser en la Antártida, que digamos es el símbolo de la colaboración que necesitamos para proteger el planeta, es también una forma de promover, impulsar a más mujeres científicas o con base científica a posiciones de liderazgo, porque como todos sabemos, en la política, la toma de decisiones, todavía hay un imbalance muy grande y las mujeres no acceden en la misma proporción a puestos de toma de decisiones. Entonces este programa lo que intenta promover es que las mujeres también son parte de la solución, que tener equipos diversos de toma de decisión es mucho más efectivo y conjuntamente llegaremos a soluciones más rápidamente. Claro, Ana, tú creo que has sido madre hace poco. ¿Tú has sentido que se te haya desvinculado de alguna manera de círculos laborales? Pues sí. Bueno, me he desvinculado yo sola también, pero que es parte del problema. Digamos que yo tuve 2 hijos en 3 años. La pequeña tiene 1 año y medio. Y al mismo tiempo me fui de Estados Unidos a Europa, porque estaba paranoica que en Estados Unidos no podría raise, ¿cómo se dice? No podría crecer a tu hijo. Crecer a mis hijos. Así que hice todo de golpe y me quedé sola haciendo todo online, y al cabo de 1 año así digo, uy, esto no puede ser. Y es así como yo me apunté a Homeward Bound, porque he estado estudiando la Antártida un montón y eso, claro, digo, yo quiero ir ya. Por culpa de estar embarazada no pude ir a expediciones científicas, y luego eso de estar tan sola de golpe, que pasó por razones personales y todo, me despertó la necesidad total ya de hacer algo muy a lo grande y decir ya quiero que todo lo que hago yo de cambio climático se sepa, que mujeres tienen que estar allí, que soy mamá pero todavía sirvo, ¿no? Etcétera. Bueno, pues es algo muy importante, ¿no? Porque vosotras sois científicas, pero en el ámbito laboral en general, la maternidad, el hecho de que los permisos de paternidad no sean iguales, es la razón de que las empresas os estén discriminando, ¿no? Os contraten menos, os paguen menos, y es un problema importantísimo, ¿no? Compatibilizar la maternidad, o lo que la mujer quiere hacer en ese caso, con el trabajo de primera línea que puede. Hay varios estudios que analizan el salary gap, la brecha de salario, de diferencias que existen, que son obvias. Tú miras mujeres que hacen el mismo trabajo de 40 años, de 50 años, y ven claramente que un porcentaje muy alto es debido a la maternidad. Es decir, mujeres que no han sido madres no tienen tanta diferencia de salario, o sea que os perjudica mucho más a vosotras que a los hombres. Alicia, hace un par de semanas estuvo en este programa Cristina Figueres, que trabaja en la ONU para luchar contra el cambio climático y participó en los acuerdos de París, casi los impulsó ella, como quien dice, y ella ha hecho este viaje. Entonces recuerdo que contaba, y se reía mucho, de que cuando ella hizo este viaje iban 90 mujeres en el barco y un capitán, que era el único hombre. Pero yo le dije a esta mujer que la entrevista la tiene el capitán. Cuéntanos un poco cómo fue el tuyo. Pues el mío fue bastante similar. Nosotras éramos 80 mujeres y había hombres, pero los hombres formaban parte de la tripulación. También había mujeres en la tripulación, pero la mayoría eran hombres, incluyendo al capitán, que era hombre. Y la verdad es que fue muy bien, porque se interesaban mucho por todo lo que hacíamos y tenían muchas ganas de escucharnos, y eso siempre es muy gratificante, porque en la lucha feminista, en el fondo, es una lucha de hombres y mujeres, no es una lucha solo de hombres. Entonces, a mí me pareció que el que tuviesen tanto interés por todo, ya no solo por el tema de las mujeres, por aprender de temas de cambio climático, por aprender de temas de la Antártida, que ellos trabajan en la Antártida, pero aún así desconocían muchos de los datos que nosotras les dábamos. Fue muy enriquecedor, la verdad, y hizo el viaje todavía mejor.
Claro. A mí me gustaría que Marga y Ana nos hablaran un poco de sus campos de trabajo, porque son además conceptos que yo creo que son muy nuevos. En tu caso, Marga, tú te especializas en la diplomacia científica. Sí. Esto básicamente consiste en que no te dé pereza hablar con un negacionista, ¿no? Bueno, ya que mencionas a Cristiana Figueres, exactamente esa figura de Cristiana sería el ejemplo más claro de diplomacia científica, ¿vale? Sería la idea de todos los países a nivel multilateral, llegando a un acuerdo para resolver un problema común, en este caso el cambio climático. Entonces, todos los instrumentos y mecanismos a nivel político que requieren de la ciencia, como el Acuerdo de París, son ejemplos de diplomacia científica, porque cuando tú negocias a nivel multilateral, tus representantes políticos y diplomáticos no tienen por qué tener el expertise técnico para saber la diferencia entre negociar 1.5 grados o 2 grados. O sea, cómo esos insumos científicos tienen que estar en la mesa para tú poder negociar, o sea, saber lo que estás negociando. Sí. Entonces, el acuerdo más clásico, digamos, más simbólico de diplomacia científica fue precisamente el Tratado Antártico, porque fue la primera vez que todos los países del mundo decidieron reservar un continente entero para la ciencia y para la paz. Entonces, por eso hoy en día la Antártida no le pertenece a nadie, hoy en día no se pueden hacer pruebas nucleares, es el único continente que no ha tenido guerras, ¿no? Entonces, es un símbolo de lo que se puede lograr si todos los países deciden, que eso suena muy abstracto y muy naif a veces, ¿no? Trabajar por el bien común en vez de su interés nacional. Pero en casos como el cambio climático o los objetivos de desarrollo sostenible, precisamente si no hay un compromiso global, no se pueden lograr individualmente. Entonces, porque un país no se sume al Acuerdo de París, no significa que las consecuencias del cambio climático no le vayan a afectar. Entonces, es un poquito ese cambio de mentalidad y esa vinculación entre ciencia, política y diplomacia que tratamos de fomentar. Tú dices que es un poco naif y suena naif el hecho de ayudar a otros países desinteresadamente, pero es lo que hacen los científicos muchas veces. Te encuentras muchos científicos que realmente están pues, trabajando en enfermedades que afectan al mundo en desarrollo o que están con problemas que no les afectan a ellos o a su sociedad directamente. Y yo creo que es utilizar inocencia, pero una inocencia muy constructiva de los científicos para decir, oye, utilicemos esta vía de entrada para hacer un mundo un poquito mejor, ¿no? Exactamente. Hay algo que dice, perdón por interrumpir, hay algo que dice Marga, que a mí me gusta mucho, Marga, una cosa que dices tú, que es que la ciencia es un lenguaje universal y neutral, y que entonces hace que a veces gente que no se entiende hablando de otros temas, como por ejemplo temas más de política pura y dura, a través del lenguaje científico pueden llegar a entenderse. Muy bien, esa es la esperanza, desde luego, porque no hay otra, vamos, básicamente. Y tú, Ana, tienes otro campo de trabajo que es maravilloso, y de hecho lo hablábamos el otro día con Cristiana también, ¿no? Que es cómo el cambio climático afecta a la justicia social. Ella decía que al final la subida de las temperaturas y todos los efectos del cambio climático lo que hacen es que los ricos sean más ricos y estén mejor protegidos ante ese cambio, y los pobres sean más pobres y estén más desprotegidos. Pues sí. Bueno, yo me dedico más a la ciencia pura y dura, digamos, pero sí que esta es mi preocupación, que estoy estudiando modelos computacionales y miro a gran escala lo que está pasando, sobre todo en los océanos. Cómo los océanos se están comiendo más de un 90% del calor, se están comiendo CO2 también, y básicamente nos están salvando un poco de cambio climático. Pero cuando empiezas a modificar los océanos, eso quiere decir que las corrientes cambian, que los pececitos pues no les gusta mucho, etcétera, etcétera, y empiezas a ver teleconexiones que se dice en todo el mundo, como que si cambias algo en la Antártida, quizás en el desierto de Sahel, por ejemplo, en el norte de África, esto modifica la cantidad de lluvia que tienen cada año. Y yo digo, este es mi resultado, y luego mi deseo es que los antropólogos, historiadores, económicos digan, vale, tenemos un problema, ¿no? Porque en el futuro, en el Sahel, donde viven muchísimos millones, ¿qué vamos a hacer con ellos?
Es una cuestión de mala suerte, ¿no? Porque ¿por qué tiene que afectar el cambio climático, sobre todo a las zonas más pobres del planeta, ¿no? No hay ninguna razón, es una casualidad, ¿o no? Bueno, es casualidad, también afecta a Alemania y a Bueno, sí, porque Están más Inglaterra. preparados, sí, quizás. sí. Esto habría que mirarlo bien. De hecho, lo que afecta más es el Ártico de momento. Ajá. En el Ártico no vive nadie muy pobre, Sí, que yo sepa. Te has comentado una cosa interesante, porque sí que hay negacionistas del cambio climático y hay también escépticos que no son negacionistas, pero sí plantean que el cambio climático quizás no va a ser tan grave como se espera. Y uno de los argumentos era que la Tierra iba a autorregularse y evitar estas subidas de temperatura y estos incrementos de CO2. Y tú acabas de comentar que en parte los océanos sí que están autorregulando un poco Sí. esta subida. Están más que autorregulando, se lo están pantalla, comiendo, sí. pero un día el calor va a salir en algún momento, pero Bueno, puede ser dentro de 300 años. Pero y la Así la que- temperatura media de los océanos sí que está subiendo, ¿no? Está subiendo 1/10 de grado, sí, en los primeros 2000 Pero metros. claro, sí. si no hubiera océanos, no sé a qué temperatura estaríamos. Pues mira, se han hecho estudios Así. y sería más de 35 grados más. Madre mía. Bueno, sí, ¿Cuándo marcháis, Marga y Ana? en noviembre. ¿Noviembre? Finales de noviembre, Sí. sí. ¿Tenéis que hacer algún tipo de entrenamiento, como si fuerais a despegar en un cohete de la NASA? O... Pues no lo sé, Alicia. No, en principio no. Yo tuve que hacer un entrenamiento mental, por decirlo de alguna manera, porque cuando yo me fui, mi hija tenía 1 año y medio. Entonces, para mí, mi máxima preocupación era qué iba a pasar si qué iba a pasar, se quedaba con su padre y no le iba a pasar nada, ni a ella ni al padre. Pero yo me fui con el corazón, Claro. yo me fui con el corazón un poco encogido de estar un mes entero sin además comunicación, ¿no? Porque no es que pudiese yo llamar cada día, no teníamos Claro. No hay internet cobertura, no hay prácticamente, cobertura. ni teléfono, exacto. Es la- Entonces creo que hablé con ellos pues 2-3 veces durante un mes. Es la Y cuarta la verdad, edición, os diré, me sentó muy bien y creo que nos sentó muy bien a todos. Me pregunto al padre también cómo le siento. Es la cuarta edición, la de este año. Hay 5 científicas españolas, entre las que están Marga y Ana, que creo que os habéis conocido hace muy poco. No sé si ha habido algún tipo de reunión entre todos para que empecéis a conoceros. Sí, precisamente hemos estado en Madrid con motivo de los actos del Día de la Mujer. Hemos hecho varios actos y entrevistas. Claro, es que estoy pensando, perdona, que esto es como el primer día de clase, que te tienes que caer bien porque estáis condenados a convivir en un barco. Exacto. Exacto. No, pero nos ha ido muy bien porque además hemos formado un equipo porque, como ha dicho Alicia, hay mujeres de todo el mundo. Creo que tenemos en nuestra edición 33 nacionalidades, pero la mayoría el programa es australiano, entonces hay una tendencia a que se apunten más mujeres de Australia, también Estados Unidos. Nosotras somos 5 españolas y creo que hay algunas más de América Latina, pero en realidad somos minoría hispanoparlantes y hemos hecho un equipo, el equipo español. Hombre, que vamos claro, a bueno, está bien. juntarnos también para conseguir fondos, porque este programa parte es subvencionado, pero parte hay que patrocinarlo a través de colaboraciones y bueno, distintos tipos. También el crowdfunding que mencionabas al principio. Eso te iba a así decir, que- ¿podemos ayudar de alguna manera? ¿Dar alguna dirección? ¿Dar alguna manera de que la gente, no sé? Darle un billete de 20 euros. Pues sí, bueno, la forma más, creo, lo mejor para encontrarnos es nuestro Twitter. Tenemos nuestros Twitters, el mío es Margagual, todo seguido. Ana y Alicia pueden dar el suyo. Y luego tenemos un hashtag que se llama Ellas Lideran CC. CC de Cambio Climático. Ellas lideran CC. Ahí nos podéis encontrar en Twitter y podéis seguir todos nuestros pasos y también hay unos enlaces por si nos queréis apoyar y podemos seguir hablando más tranquilamente. Vale, y podéis comprar todo el equipamiento y no dependéis del de Pera, que seguramente os viene pero bueno, No sé si nos iría bien. por eso lo digo. ¿Queréis dar vuestra cuenta de Twitter, Marga, Ana? Sí, yo la mía, aunque está un poco nacida ahora, pero Ana Cabreal Bosch, Vale. con 2 Ns la Ana. Y Alicia, si te ha sobrado algo, guárdalo, ¿eh?
Siempre, yo las estoy ayudando siempre. Y recuerdos a las esponjas marinas. Uy, me encantan las esponjas. Pepera sabe de lo que habla, ya me ha contado a lo que te dedicas. Otro día hablamos de eso, me encantan las esponjas marinas, es una loca pasión. Marga Gual Otro día me invitáis y os hablo de Para las esponjas, todo lo que queráis. Eso está hecho cuando pasas por aquí. Es doctora en biomedicina, directora senior de proyectos en el Centro de Diplomacia Científica en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Ana Cabré, que estaba en Radio Barcelona, es física de la Tierra, investigadora del clima y los océanos en la Universidad de Pensilvania. Y desde Nueva York nos hablaba Alicia Pérez Porro, que es bióloga marina, profesora en Baruch College y presidenta de la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos, experta o coleccionista de esponjas marinas. Marga, Ana y Alicia, un beso, gracias y suerte. Muchas gracias a Muchas vosotros. gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Peña de Un Javier San abrazo, Pedro. chao. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.